Bueno, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Este tercer video, bueno, tiene como objetivo poder hacerles una nueva devolución, en este caso de la actividad número 2 que tuvimos la semana pasada. Eh, Como recordarán, la actividad tenía que ver con que ustedes puedan dar cuenta de las expectativas que tenían respecto a la práctica de indagación en este espacio que estamos compartiendo, este año de manera virtual. Eh, y les habíamos pedido que nos puedan contar las expectativas respecto al docente, en este caso a mí, respecto a sus compañeros y compañeras, y respecto a la práctica en sí misma. Así que eso va a ser el foco del trabajo de hoy. Y también algunas preguntas y dudas que ustedes tenían, que vamos a ver más adelante, preguntas muy recurrentes, ¿no? La pregunta central, por supuesto, tiene que ver con qué va a suceder con la práctica territorial en este contexto que estamos viviendo actualmente. Eso entonces como contenidos, objetivos para hoy. Yo les quería volver a agradecer nuevamente, como en el video anterior, por la calidad de los aportes y de los comentarios eh, que ustedes están planteando a través del aula virtual, a través de las actividades, porque como dije antes, no solamente están cumpliendo, ¿no?, con la obligación que ustedes tienen de responder las consignas, ¿no?, por la regularidad y porque, bueno, tienen que de alguna manera insertarse en esta lógica, ¿no?, del trabajo virtual, sino que se vuelve a observar esas ganas que ustedes tienen, ese interés en aportar, en inclusive plantear propuestas, en comunicarse, ¿no?, ese interés, esas ganas, vuelvo a decirlo, y se percibe mucho, y les agradezco mucho porque han sido respuestas eh, muy sustanciales, ¿sí? No se han remitido solamente a la consigna, sino que, si bien está la consigna respondida, hay mucho contenido, ¿no?, desde lo personal y desde lo que ustedes están vivenciando, que es muy, muy interesante. Gracias nuevamente por ese interés, por esas ganas que le están poniendo a esto, ¿no?, realmente. Eh, y también vuelvo a valorar lo que ustedes traen como experiencias previas, porque se vuelve a observar que muchos y muchas de ustedes tienen una experiencia en la cuestión social previa al ingreso a la carrera, ya sean pasantías en la escuela secundaria, militancia política, religiosa, eh, pero se nota mucho, ¿no?, en lo que ustedes están exponiendo, están comunicando. Y anímense a más, anímense a plantear propuestas, ¿sí? Sobre todo tenemos que lograr una condición de igualdad en el cursado, ¿sí?, de todas y todos ustedes. Y eso todavía no lo estamos garantizando, ¿sí?, porque sabemos, y gracias a la encuesta, y les pido por favor quienes no la han respondido, que la respondan, la encuesta nos está mostrando algunos datos respecto a lo que está pasando con ustedes, ¿no?, en cuanto al uso del aula virtual, en cuanto a la conectividad, en cuanto a los dispositivos. Entonces, anímense a proponerme en este caso, eh, porque vuelvo, necesitamos un piso, ¿no?, de igualdad para que podamos comenzar realmente a, vamos a decirle, a funcionar como una clase virtual. Y necesitamos eso como docentes, ¿sí? Necesitamos saber que estamos en una estrategia pedagógica o de comunicación que es accesible, ¿sí? Entonces, sigamos planteando propuestas, ideas. Vamos a después a avanzar con esto y algunas ideas que podemos plasmar en el corto plazo, ¿sí? De hecho, tiene que ser pronto, para que esto, bueno, para que muchas compañeras y compañeros puedan sumarse, ¿sí?, a las actividades. Independientemente de que es real que ustedes están cursando varias materias, que esta modalidad es muy nueva y que demanda quizás de más tiempo, ¿no? Y sobre todo comprender la lógica, ¿no?, del aula virtual, cómo ingreso, las pestañas, los contenidos, en fin. Pero independientemente de eso, que quizás sí lo debamos aprender, porque hace parte de de las habilidades, las competencias, digamos, que tenemos que tener como estudiantes,
están los otros problemas, ¿no? Más ligados al no acceso tecnológico o virtual. Entonces, eso lo tenemos que seguir trabajando. Bueno, para no irme mucho con el tiempo, voy a volver a compartir con ustedes unas diapositivas para que nos ayuden a comunicar lo que queremos comunicar. Lo voy a ampliar. A ver, ahí va. Bien. Bueno, lo voy a correr un poquito. Ahí vamos. Bueno, entonces, como les decía, la actividad es el objetivo de este video, de esta comunicación, es poder trabajar actividad número 2, ¿no? Como dice ahí, las expectativas respecto a la práctica académica de indagación de este año. Y yo les comento antes, me permití organizar sus expectativas, si bien estaban organizadas en 3 preguntas, ¿no? ¿Qué esperamos del docente? ¿Qué esperamos de los compañeros, compañeras? ¿Y qué esperamos de la práctica en sí misma? Yo me permití a sus aportes organizarlos, en este caso, bueno, en algunos tópicos, yo les voy a contar en cuáles, para que las respuestas tengan un sentido de agrupamiento, ¿sí? Si no, esta evolución hubiese sido muy, muy larga. Entonces, yo me permití sintetizar, englobar sus expectativas, sus motivaciones, sus propuestas en sí mismas. Así que vamos a verlas un poquito. Bueno, la primera pregunta tenía que ver con esto, ¿no? ¿Qué esperamos del docente? ¿Qué esperan de mí? Y que aparecen algunas propuestas muy interesantes. Las primeras, que ya vamos a ver cuáles son, tienen que ver más con proponerme, ¿sí? O esperar que eso sea una guía para ustedes, ¿no? En este caso, se plantea algo así como que usted pueda ser una guía en nuestro proceso de aprendizaje, ¿sí? Con compromiso y responsabilidad. Se plantea mucho el compromiso de parte mía, y está muy bien. También se plantea mucho esto de ayudarlos en todas las dudas que ustedes tengan, en todas las inquietudes, en todas las dificultades. Y anímense, vuelvo a decirles, anímense a preguntarme. No hay ninguna molestia, ni mucho menos, en que me pregunten por el foro, o por mensaje privado, de lo que a ustedes les parezca. Entonces, esta cuestión, ¿no? De ser una guía en el proceso de aprendizaje de ustedes, que, como sabemos, este año tiene una modalidad que nadie esperaba, ¿no? La cuestión virtual. Si bien no es nueva, nuestra práctica se había diseñado para una modalidad presencial, por supuesto. Siguiendo con este conjunto de expectativas ligadas a la guía, al acompañamiento, también me plantean, ¿no? Que pueda guiarlas en base a mi experiencia y mis vivencias en el campo de lo profesional, de lo académico. Y lo vamos a hacer, sí, yo voy a intentar siempre contarles ejemplos, ¿no? O graficar lo que estamos tratando en cada una de las clases con ejemplos concretos. Y sí, me voy a autorreferenciar y voy a contarles algunas de mis experiencias y también, ¿por qué no?, de otros colegas y de otras colegas también. La idea es que podamos, como dije antes, graficar, ¿no? Lo que se plantea con ejemplos claros. Por otro lado, también en este conjunto de expectativas ligadas a la guía, se plantea el tema de la motivación muy fuertemente. Y lo puse en negrita porque, bueno, es muy reiterativo en todas sus devoluciones, ¿no? Entonces me plantean esto, que yo pueda motivarlos y que pueda contagiarles. Las ganas de aprender. Genial. Genial, lo vamos a hacer así. Voy a intentar transmitirles toda la pasión por lo que uno hace. Y gracias por asignarme, ¿no? esta expectativa y ponerme en ese lugar, sobre todo de un guía, de alguien que los va a acompañar y que sería deseable que a la vez genere instancias de motivación. Vamos un poquito más. Y tenemos en este mismo conjunto de expectativas,
volvemos al acompañamiento, ¿no? Dice que nos puede acompañar en esta iniciación, ¿no? En esta etapa nueva de formación que ustedes tienen, ¿no? En la universitaria, por supuesto. Y ustedes plantean esto muy claro, ¿no? Que posee un mayor grado de dificultad, ¿sí? Y compromiso, si lo comparamos con la escuela secundaria, por supuesto, ¿no? Y sumado, y acá esto no fue menor en sus comentarios, la nueva situación de aislamiento, ¿no? Que estamos atravesando. Así lo vamos a hacer entonces, va a ser parte del acompañamiento, sí, sí. No lo duden. Bien, otro segundo conjunto de expectativas tiene que ver con la modalidad de enseñanza que vamos a plantear por acá, y en particular desde mi comisión. Ustedes plantean muy claramente que se desarrollen estrategias pedagógicas que sean posibles, o sea, factibles, posibles de realizarse, ¿no? Así como herramientas teóricas y procedimentales que permitan reforzar y terminar de comprender el material teórico mediante las actividades que propongamos acá en la práctica. Acá les voy a agradecer mucho porque ustedes se han animado a proponer, ¿no? Y es interesante esto porque de forma tradicional el estudiante o la estudiante no tenía que proponer, ¿no? Él y el estudiante tenían que solamente remitirse a desarrollar las actividades o la propuesta que el docente o la docente planteaba. Eso en este caso creo que tiene que ponerse en cuestión, al menos desde mi punto de vista como docente. Es muy interesante poder receptar también lo que ustedes tienen como expectativas, como inquietudes, ¿no? Por eso les planteamos estas preguntas. Abrimos el juego para que ustedes también puedan proponer y plantear lo que entienden como necesario. Vamos un poco más. Acá también volvemos a la modalidad de enseñanza. Dice que pueda compartir los diferentes materiales o actividades a lo largo de la cursada con plazos extendidos y a través de diferentes actividades dinámicas, entendibles y didácticas. También remarco lo dinámico y lo didáctico. Y que brinde críticas constructivas a nuestros trabajos. Y ustedes han valorado mucho esto de los videos, ¿no? Todo tipo de material audiovisual, por eso lo vamos a seguir haciendo. Y sí, evidentemente que justo, si volvemos a plantear lo que dijimos antes respecto a la accesibilidad al cursado virtual, estamos siendo flexibles, estamos generando más plazos. En ese punto, si bien las fechas están pautadas por una cuestión de organización y de mantener un esquema de cursado que nos permita llegar a los objetivos que nos vamos a plantear en los tiempos medianamente posibles o deseables, bueno, que sepan que pueden tener un poco más de días, ¿sí?, para enviar las actividades. El día que las envíen en los plazos que yo les propongo es para que mi devolución tenga en cuenta la mayor parte de los aportes y también, ¿no?, cuando ya tengamos prácticos, cuando tengan que ser valorados, bueno, yo cuente con el material, perdón, ruidos, cuente con el material en tiempo y en forma, ¿sí? Pero bueno, tengamos en claro entonces que los plazos se pueden extender, y evidentemente eso va a depender de cada uno y cada una de ustedes en base al acceso y a las posibilidades. Y como dije, vamos a intentar, sí, que las actividades sean dinámicas, y también, por supuesto, didácticas, ¿no? Eso es un desafío, sí, para los docentes. Siempre. Y como dije, vamos a mantener el tema de los videos y otras propuestas más. Y acá, bueno, volvemos con esto de la modalidad. Ya lo dije antes, ¿no?, que se flexibilice la modalidad del curso. La estamos flexibilizando y seguirá siendo así. De hecho, la resolución 133 que sacó la facultad, que ustedes seguramente la han podido ver, si no les invito a que la lean, de la adecuación del régimen de enseñanza a esta situación contextual, habla de una flexibilización bastante alta. Entonces me parece que ya la facultad lo está haciendo y las asignaturas lo tenemos que implementar. Y lo estamos haciendo, como les decía. Y dentro de otras expectativas, otro conjunto de
de cuestiones que ustedes esperaban, tiene que ver no más que todo con los vínculos que vamos a generar acá en este espacio. Y plantean fuertemente un vínculo de confianza, ¿no? Como dice ahí, que se pueda generar un vínculo de confianza, de diálogo, ¿sí? De escucha y de aprendizaje compartido. Y alguien puso por ahí la palabra feedback, que me parece que grafica muy bien lo que ustedes están queriendo decir acá. Por supuesto que tenemos que tener ante todo un vínculo de confianza. Ustedes tienen que saber que todo equipo de trabajo, y eso es lo que también vuelvo a la primera expectativa, ¿no? Que seamos, digo, que yo los pueda guiar como equipo. Un equipo requiere como piso necesario la confianza. La confianza entre todos los miembros, ¿no? Y las personas que lo componen. Por supuesto que ahí sumamos el diálogo, ¿no? La capacidad de escucha, la capacidad de poder comprender, ¿sí? Los puntos de vista que trae cada uno y cada una de ustedes. No todos miramos la realidad de la misma manera y hay que comenzar a entenderlo, aceptarlo y dimensionarlo en ese aspecto, ¿no? Y claro, es importante que podamos generar un espacio donde el aprendizaje sea compartido. Todos y todas tenemos algo para aportar, no solamente yo como docente, ¿sí? Eso quiero que les quede claro. A ver, por una cuestión lógica, yo soy quien hoy en día coordina este espacio y soy responsable de lo que sucede acá a nivel comunicacional, a nivel de contenidos, a nivel de estrategias y demás. Pero todos y todas tenemos que aportar a esto, ¿sí? Y en ese punto, bueno, les quería decir que la confianza también tiene que ver con poder, y creo que no es menor, ¿no? Superar las nominaciones, ¿no? Esto de profesor, profe. Yo siempre lo he hecho y pueden preguntarle a estudiantes de otros años que han estado conmigo. Yo les pido que me llamen por mi nombre, que me llamen Mauricio. Profesor, me parece que, a ver, no está mal, de hecho soy profesor, está todo bien, pero prefiero que me llamen por mi nombre, sí, sí. Porque ahí alguien planteó también, o algunos de ustedes planteó, ¿no? Que podamos trascender, ¿no? Este binomio de docente-autoridad, estudiante-receptor. Me pareció muy, muy interesante eso, y eso es lo que les estoy planteando ahora. Si bien, ya lo he dicho, mi rol es muy diferente al de ustedes en cuanto a coordinación, en cuanto a responsable de todo lo que pasa acá, yo quiero que estemos en un vínculo de paridad en cuanto a poder participar, ¿sí? Y poder, como dije antes, plantear aportes. Vuelvo, todos podemos brindar algún tipo de contenido, de opinión inclusive, que va a sumar a lo que estamos intentando comprender, ¿no? Que es, vamos a decirlo así rápidamente, nuestro objeto, ¿no? de indagación, que es cuáles son los obstáculos, ¿sí? A la reproducción social que se le presenta a algunos sectores de la sociedad, ¿no? Cuáles son esos obstáculos a la resolución de sus necesidades, en un contexto muy, muy particular, ¿no? Que va a ser el contexto que vamos a intentar indagar, que es el de este aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces vuelvo, la confianza entre todos, y les pido que me llamen por mi nombre y que eliminemos por un tiempo la figura del profe o del profesor. Y algo muy interesante, vuelvo a esto, alguien dijo, no, alguien no, varios, que esto les permita disfrutar de la asignatura. Eso es muy, muy interesante. Y enriquecernos de los conocimientos y experiencias de todos y todas. Bueno, tiene que ver con lo que dije antes. Pero es muy central esto de disfrutar. Ustedes tienen que encontrar un momento de disfrute, ¿no? Un momento donde realmente sea grato estar conectados, estar con los textos, estar pensando lo que les estamos proponiendo, estar haciendo las actividades. Tiene que haber una dimensión del disfrute, si no, esto no tiene sentido. Y me pareció muy pertinente, ¿no? Entonces, ojalá que podamos encontrar esta cualidad, ¿no? O esta característica, que es el poder disfrutar y disfrutarnos en estos momentos de enseñanza y aprendizaje. Eso entonces con las expectativas
respecto a mí. Son desafíos, por supuesto, y como ya les dije, voy a hacer todo lo posible para que eso suceda así. Bueno, vamos entonces al otro punto. Decía, ¿qué esperamos de nuestros y nuestras compañeros y compañeras? Bien, ahí también me permití agrupar sus respuestas, que eran muchas. Creo que les conté, son 37 aportes. Esperaba muchos más, pero bueno, es lo que pudimos recibir. Y los agrupé, como les decía. También en este caso en dos tópicos. El primero tiene que ver con pensarnos, como ya dije antes, en un equipo de trabajo, ¿no? Un equipo de trabajo que ustedes lo han puesto muy claramente, ¿no? Dispuesto a intercambiar, a aprender y a aceptar puntos de vista diferentes. ¿Sí? Lo que dijimos antes. Con respeto, empatía y compañerismo. Esto lo han puesto muchísimos y muchísimos. El respeto ha sido algo que ha estado presente casi en todos los comentarios de ustedes en este punto. También la empatía, ¿no? Poder ponerse en el lugar del otro, poder situarnos y situar a nuestro compañero, a nuestra compañera, a ver por qué está diciendo lo que está diciendo, de dónde lo dice. ¿Mm? Aunque mi compañero o compañera diga un prejuicio, bueno, a ver por qué lo está diciendo, ¿no? Más que juzgarlo previamente, justamente, y valga la redundancia, perdón, es poder, ¿no? Entender, ¿no? Comprender desde dónde y por qué estamos planteando lo que planteamos. Y el compañerismo como una cuestión básica, ¿no? De un equipo, como dijimos antes, un equipo solidario, un equipo que se piense en un aprendizaje colectivo, por supuesto. También en ese campo de perspectivas han puesto que podamos comunicarnos y construir lazos de confianza para aprender juntos. Ayudarnos mutuamente ha sido algo que también ha salido muchísimo, ha estado presente en sus comentarios. Ayudarnos a intercambiar opiniones, ¿sí? También favoreciendo, como decía ahí, nuestro crecimiento tanto profesional como personal. Entonces, fuertemente, ¿no? Los lazos de confianza, el equipo de trabajo que acepte las diferencias, el compañerismo y el ayudarse mutuamente. Ya hemos hablado en otro video de la cuestión del ayudar, entonces me parece que acá también vuelve con mucha fuerza, ¿no? Tiene que ver, por supuesto, con el compañerismo y con lo colectivo. Entonces, sí, les pido que seamos un gran equipo de trabajo, como yo siempre lo digo todos los años, somos un gran equipo que después se va a subdividir en otros subequipos, ¿sí? Más, digo, con menos integrantes, para poder realizar las actividades grupales. Pero tenemos que pensarnos como un solo equipo, ¿sí? Durante todo este año. Ojalá que podamos construir esa noción de equipo, esta idea de equipo, de colectivo, donde el compañerismo sea una clave, ¿no? De vinculación. También plantean que sean comprensivos, solidarias, y que no haya competitividad. Decía una compañera acá, porque creo que todos estamos en la misma, es real. Todos estamos en la misma situación, claramente, ¿sí? Mucho más si lo ponemos en esta cuestión, ¿no? De aprender a desempeñarnos desde lo virtual. Entonces ahí aparece mucho la cuestión de la solidaridad. Y acá otro campo de expectativas más ligadas a las actitudes que ustedes desean, plantean que tengamos una actitud científica, me parece muy interesante, para poder indagar y cuestionarnos los aspectos de las diversas realidades que existen. Tiene que ver con lo que dijimos antes, ¿no? Con lo plural, con lo diverso, con lo no homogéneo, en esta actitud de indagar, de conocer. Y vuelvo acá, y ya quizá me adelante un poco, pero no es indagar desde cualquier lugar, es indagar desde el conocimiento científico, ¿no? Indagar desde nociones y desde aspectos teóricos que nos van a permitir interpretar la realidad de otra manera, quizás diferente a la que interpretamos desde el sentido común, que no está mal, ya vamos a ver después, pero claramente es otra lectura que vamos a hacer de lo que está pasando en la realidad. Entonces, en ese punto me gustó mucho esto de la actitud científica. No solamente la actitud de conocer, sino vuelvo a conocer desde un lugar teórico, que es importante, es importantísimo. Y
Y también en esto del equipo tiene que ver la cuestión de que tengamos responsabilidad, compromiso y solidaridad a la hora de realizar los trabajos. Es algo muy importante y que tiene que ver con lo que dijimos antes, ¿no? Compromiso con el otro, con la otra compañera, compañero, y la solidaridad. Totalmente es el compañerismo, solidaridad, responsabilidad, son cuestiones que ojalá que puedan estar en todo este tiempo de trabajo que vamos a compartir. Eso entonces con las expectativas hacia ustedes. ¿Y qué espera respecto de la práctica de indagación? Porque no ha habido muchas propuestas. Bien, entonces las expectativas respecto a la práctica de indagación de este año. Acá quizás hay más diversidad de planteos. En las otras dos preguntas había como, bueno, se podían englobar, ¿no? Había como aspectos mucho más comunes. Acá fue bastante heterogéneo, mucho más heterogéneo que las otras dos, mejor dicho. Bueno, el primer lugar entonces es esto, que este espacio sea un espacio de debate, de aprendizaje continuo, ¿sí? Que brinde herramientas necesarias para poder aproximarnos al conocimiento de la realidad social, me parece importantísimo esto, sea cual sea el territorio en el cual vayamos a trabajar en el futuro, plantean ustedes. Entonces, en línea con el compañerismo, con el equipo de trabajo, con el vínculo de confianza, también se espera que sea un espacio de aprendizaje y de debate permanente, continuo. Este espacio, ustedes desean que permita comprender otras realidades y cuestionar nuestra forma de mirar el mundo. Eso me pareció muy, muy interesante y tiene que ver con lo que les decían. Las herramientas teóricas que vamos a brindarles justamente nos tienen que permitir eso. Poder, como ya dijimos antes, develar, sacar las vendas a los hechos de la realidad, ¿sí? Y a esos factores profundos que no se ven, pero que claramente están siendo parte, ¿no? de esas acciones, de esos fenómenos. Entonces, es interesante lo que ustedes están planteando, comprender otras realidades ajenas a la mía, ¿sí? Eso vamos a ver más adelante, sería algo así como desfamiliarizarnos, ¿no? con la realidad. Que la realidad sea algo novedoso, sea algo exótico, ¿no? Poder mirarla de esa manera, ¿no? Cambiar el punto de vista posiblemente, ¿no? Vamos a ver si lo logramos. También plantean que nos posibilite tener un acercamiento a la práctica profesional, por supuesto, desde un enfoque teórico que nos permita ser críticos, y eso es importante, ¿no? Lo que dijimos antes, que nos permita develar lo no dicho, lo no manifiesto, y poder cuestionarnos si lo que está sucediendo hoy en día. Me gustó mucho este deseo de criticidad por parte de ustedes. Después se plantea que nos permite apropiarnos y poner en acción los conocimientos previstos en la cursada de todas las materias en el territorio donde vamos a desarrollar la práctica también. Bien. Sí, la idea es poner en acción, poder justamente llevar, digamos, a un territorio, vamos a ver cómo, todo esto que estamos intentando brindarles, ¿no? Tanto herramientas teóricas y conceptuales. Otra cuestión, que podamos conocer profundamente las distintas comunidades, barrios en las que realizaremos la práctica de indagación. Hay un deseo muy fuerte de conocer, ¿no? Y tiene que ver con lo que dijimos antes, conocer más allá de lo manifiesto, como dijimos antes, ¿no? Bien, que podamos dirigirnos a las personas de la mejor manera posible, entablando un vínculo de confianza para que puedan expresar sus inquietudes y sus dolencias. Acá me pareció muy interesante esta necesidad, ¿no? De vincularnos no solamente desde una cuestión académica o de una obligación ligada a una propuesta de enseñanza, sino que podamos pensarnos más allá con las personas con las cuales vamos a interactuar en la práctica, ¿no? En el territorio, vamos a ver, perdón que reiteré tanto, vamos a ver cómo lo vamos a hacer este año. Pero es importante que pensemos en una cuestión de confianza, de empatía con el otro, con otra persona, para que podamos generar un canal de comunicación honesto
y vuelvo, ¿no? De confianza, como usted lo dice. En esa misma línea, poder crear lazos de confianza y empatía, eso dijimos, para poder ayudar, y vuelve la noción de la ayuda que ya hemos hablado. Plantean que logremos vincularnos con realidades externas a nuestra cotidianeidad, ya lo hemos dicho, y poder aprender de ellas. Y decía alguien, creo que son una gran fuente de conocimiento y de cuestionamiento. Exactamente. Poder salir, ¿no? Quizá de la zona de confort, y quizá a través de otras lentes conceptuales, poder releer y resignificar lo que está pasando en la realidad. Esa es, en síntesis, la propuesta, ¿no? Que les vamos a plantear. Y acá algo muy ligado al contexto actual, por supuesto, ¿no? Yo les pedí que contextualicemos todo este trabajo. Y dice algo así como que este contexto no dificulte la práctica, que no sea una dificultad, sino que pueda permitir crear nuevas redes de aprendizaje, nuevas formas de indagar. Esto es muy interesante lo que han planteado realmente, es un aporte central. Dice que podamos crear e inventar formas de que se adecúen al contexto, poder rescatar las potencialidades que tenemos ante esta situación. Realmente, como dije antes, es central, y acá estamos en la dimensión de las propuestas de ustedes. ¿Sí? Es muy importante esto de que este contexto justamente nos permita repensar, ¿no? Las formas de enseñar, las formas de aprender, las formas de comunicarnos, las formas de disponer la información, los contenidos, y esto, ¿no? Inventar formas que se adecúen al contexto. En eso estamos. En eso estamos, y agradezco que ustedes lo planteen como una expectativa, y como dije antes a varias veces, bueno, planteen todas sus dudas y demás, inquietud. Bien, seguimos. Y acá algo interesante también, y algo para charlarlo mucho más. Plantean que podemos aprender más allá de la cuestión teórica. Perdón. Y alguien decía, creo que la cuestión práctica es fundamental. Creo que el conocimiento práctico y el conocimiento basado en el sentido común ayudan mucho a poder afianzar la parte teórica, y cuestionarse muchas veces y muchas otras veces ayuda a poder entender las realidades. Bien, acá esto me pareció interesante el planteo. Vamos a trabajarlo mucho más cuando abordemos el tema del conocimiento y veamos que hay muchas formas de conocer. Dentro de ellas vamos a seleccionar dos formas, las llamadas el conocimiento sentido común, ¿sí? Que es muy amplio, muy discutible también, lo vamos a ver después, como digo, y la cuestión del conocimiento científico. Eh, entonces, como dijimos antes, dijimos el sentido común es importante, es un conocimiento elemental que nos permite eh, poder estar en la realidad y poder manejarnos en el día a día. Eh, pero justamente es un conocimiento que va a estar, vamos a decirlo así, lleno de prenociones, de prejuicios, de concepciones que muchas veces están alejadas realmente de la realidad. Entonces, en ese punto vamos a decirles, y esto bueno, vamos a verlo más adelante, que es fundamental poner, en todo caso, poner en cuestión nuestro sentido común. No, hay autores que antes decían eliminar el sentido común, inclusive hay autores que planteaban conocer en contra del sentido común, ¿no? Que nos parece quizás un planteo un poco extremo y muy radical. Pero sí les voy a pedir que pongamos entre paréntesis sentido común, y que nos permitamos leer la realidad de otra manera, ¿sí? Como dijimos antes, con lentes teóricas. Por esto no quita que el sentido común tiene que estar presente en nuestras actividades, en nuestro corpus, digamos, de herramientas, sobre todo el sentido común y la experiencia de los sujetos con quienes vamos a trabajar. Es un aspecto digo, es un elemento muy enriquecedor que no podemos eliminarlo, ¿sí? Pero acá quizá me estoy adelantando, lo vamos a ver bien cuando trabajemos el tema del conocimiento. Por ahora yo les digo que, como dije antes, pongamos entre paréntesis nuestra mirada de sentido común respecto a la realidad, que va a ser muy distinta posiblemente si le comenzamos a
anexar, vamos a decir, categorías conceptuales. Vamos a ver con ejemplos muy concretos que nuestro modo de ver algunos hechos va a cambiar y muchísimo si los releemos, ¿no?, desde el aspecto teórico. Pero bueno, valoro que ustedes plantean, ¿no?, la importancia de conocimiento práctico. Pero bueno, como dije, va a ser un tema para trabajarlo mucho más adelante. Ahí lo ponemos entre paréntesis por ahora. Y algo muy interesante, plantean que podamos contextualizar la realidad dentro del momento que estamos atravesando, como dijimos antes. Y acá dicen algo muy interesante, y que podamos analizar, y esta pregunta me parece clave en todo este trabajo que ustedes han realizado, dice, y analizar cómo el aislamiento preventivo, social y obligatorio, que estamos atravesando hoy en día, influye en nuestra sociedad y más específicamente en los sectores vulnerables. Pregunta clave, clave para poder pensar esta práctica, ¿no?, en un contexto tan distinto y tan hostil para muchas personas. Las consecuencias de este aislamiento, las secuelas en sectores populares, en sectores urbanos puntuales, no podemos no abordarlas. Va a ser esta pregunta, y la escribí como ustedes la plantean, es clave. Y creo que es una llave para poder responder a una gran pregunta que ustedes tienen, que casi todas y todos la han planteado, es cómo vamos a realizar la práctica en territorio este año. Entonces creo que esto de las consecuencias del aislamiento en estos sectores de la sociedad es un aspecto que no podemos no tomar. Entonces, en ese punto, poder plantearles que algo que ustedes ya saben, pero permítanme que se los plantee, ¿no?, que justamente todas estas políticas de aislamiento, ¿no?, y ligadas a lo que estamos atravesando, por supuesto que están cambiando nuestras formas de vida, ¿no?, en el día a día. Han cambiado nuestras maneras de entender la realidad, nuestras certezas, nuestras preguntas que teníamos, nuestros modos de comprender la fragilidad humana, ¿no? Y también creo que nos han permitido dimensionar cuán vulnerables somos realmente y cuán vulnerables podemos llegar a ser, ¿no? Y lo uno con esto que decíamos antes, ¿no?, de la fragilidad y la interdependencia, ¿no?, que tenemos como sociedad. Y también con esto que decíamos antes, que nadie es autosuficiente, ¿no? Bueno, creo que el contexto este del aislamiento nos está haciendo nuevas preguntas respecto a esto, ¿no? Y por supuesto, está cambiando nuestras formas de vincularnos con el resto de las personas. Y como dije antes, nos invitan a formularnos varias preguntas, varios interrogantes, que ustedes también tienen, por supuesto, que estamos teniendo todos y todas. Pero hay una pregunta clave, ¿no?, y creo que es una pregunta que nos tiene que interpelar en nuestro espacio de aprendizaje y de discusión. ¿Qué le sucede a los lazos sociales en este momento? ¿Qué está pasando con los lazos sociales en este contexto de aislamiento? ¿Qué pasa con los lazos en los territorios donde nosotros vamos a intentar implementar una práctica de indagación? Es una pregunta clave, como dije antes, que no podemos dejarla pasar. Tiene que ser como nuestro eje, nuestra guía en estos momentos. Y en ese marco, justamente, creo que las universidades nacionales estamos sumamente interpeladas por la sociedad. Tenemos que volver a repensar nuestros vínculos con la sociedad, ¿sí?, para un nuevo significado, sobre todo con aquellas instituciones y organizaciones comunitarias, sociales, con las cuales nos hemos vinculado y nos vinculamos hace mucho tiempo, ¿no?, a través de prácticas académicas, preprofesionales, investigaciones. Es decir, no podemos tener la misma concepción, ¿sí?, de vinculación con la sociedad después, digo, durante este acontecimiento de la pandemia y después, por supuesto. Entonces, en ese sentido, estamos interpelados, tenemos la obligación de repensar nuestros vínculos. Y esta mirada global de la universidad la vamos a bajar a las prácticas, como asignatura, como comisión,
tenemos la obligación, vuelvo, de resignificar nuestros vínculos con los objetos de nuestra indagación en este caso. Como se plantea ahí entonces, básicamente estamos interpelados a reorganizar y darle un nuevo significado a nuestras políticas y prácticas de articulación con la sociedad. Entonces, como una síntesis, perdón, ante la pregunta sobre, que ustedes la han planteado muchísimo, vamos al campo de las preguntas que ustedes tenían, de las dudas, ¿cuáles serán las condiciones sociales, económicas, sanitarias, espaciales, pedagógicas, políticas, vamos a decirlo también, en las que se retomarán las prácticas de indagación territorial? Ante esa pregunta, bueno, hoy no tenemos respuesta, sinceramente. Y acá voy a ser muy, muy sincero con ustedes, no tenemos respuesta. Pero sí tenemos algunas posibles propuestas, o estamos intentando, ¿sí? Algunas propuestas, que tienen que ver con esto, ¿no? Que toda práctica de indagación o de vinculación con la sociedad, con la comunidad hoy en día, con sectores vulnerables, populares, eh, tendría que tener un piso mínimo, una línea de base, ¿no? Una línea de base básicamente es una primera indagación, ¿no? Una primera aproximación con la finalidad de conocer y describir la situación de una determinada población, ¿no? Como un primer sondeo de los indicadores sociales de un sector de la población, un punto de partida, un punto inicial de todo proyecto y de toda intervención. Y yo creo que la idea sería eso, ¿no? Poder tener esta línea de base, poder construirla en este momento de la práctica de indagación, que básicamente va a tener que ver con esto, que ya lo dijimos antes, una aproximación a las consecuencias sociales, ¿sí?, de las políticas de aislamiento preventivo y obligatorio en las instituciones y organizaciones con las cuales nos vinculamos. Esto, entendemos, y se lo dije varias veces, tiene que ser, tendría que ser eh, nuestro piso, ¿no? Nuestro punto de partida. Como dije antes, no podemos ir a un territorio como si nada hubiese pasado e indagar aspectos de la cuestión social sin tomar en cuenta cómo la cuestión social contemporánea se resignifica y se profundiza seguramente en este contexto de aislamiento y de consecuencias económicas, sanitarias, sociales, psicológicas en todos los habitantes, en este caso del globo, ¿no? A nivel mundial, vamos a irnos un poco más. Pero vamos a focalizar en todo caso nosotros en cuáles son esas consecuencias en los sujetos de las instituciones con las cuales nos vinculamos. Todavía no tenemos mucha certeza en cómo vamos a hacer vamos a intentar armar esta línea de base, cómo vamos a comunicarnos, cómo vamos a indagar esto, pero al menos quería compartirles esto, y sobre todo para responder a esa gran pregunta que ustedes tienen, ¿no?, de cómo vamos a resolver la práctica este año. Usted sabe muy bien que hay un informe, quizás ya lo han visto, que justamente indagó este aspecto de las consecuencias sociales en todas las provincias del país. Es un informe que lo hizo la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad de Coronavirus del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de CONICET, acá de Argentina, un informe que se elaboró en pocas semanas, en el mes de marzo, donde justamente la idea era conocer qué estaba pasando en los territorios para que la gestión del gobierno nacional pueda implementar acciones pertinentes. Entonces, poder sumarnos a ese estudio y poder indagar esas consecuencias en lo local, podría ser, y esto lo vuelvo a relativizar, podría ser una forma interesante de comenzar o de plantear una práctica de indagación en este momento. Vamos a verlo. Yo lo estoy pensando, lo estamos charlando con algunos compañeros del equipo y compañeras, pero claramente después veremos qué decisión se toma, pero vuelvo, creemos que debiera ser, ¿no?, un punto para arrancar.
Bien, eso entonces por ahora. Otras preguntas que ustedes planteaban tenían que ver con, déjenme que lo busco un poquito acá. Eh, bueno, si van a haber trabajos grupales, sí, van a haber trabajos grupales, por supuesto. Vamos a ver cómo los realizamos, vamos a ver qué tipo de aplicación o de propuesta generamos para que se pueda trabajar en grupo. Esto estamos pensando permanentemente con el equipo de docentes asistentes, así que está en nuestra agenda. Eh, Ahí está la posibilidad de generar foros y otros aspectos, pero vamos a ver cuál es el mejor para nosotros. Y también nos decían o preguntaban cómo se eligen los centros de práctica. Yo creo que les conté en el video inicial que tuvimos, en realidad los centros de práctica ya estarían eh, elegidos, por decirlo así. Hay un convenio que todavía no está firmado con el programa de Salas Cuna, como les conté, que es un programa provincial con vinculación, de vinculación con la comunidad, donde a través de la cogestión entre la provincia y organizaciones de la sociedad civil, en este caso comunitarias, implementan un servicio a la comunidad que está ligado al cuidado de las infancias. Y también a la posibilidad de que las madres y también padres puedan disponer de un tiempo para realizar actividades productivas, educativas o de tiempo libre, ¿no? Ya vamos a verlo bien, ya les voy a contar bien qué son las salas cuna, pero bueno, simplemente por ahora contestarles esto, que en realidad los centros de práctica se definen con anticipación y en este último tiempo han sido estas salas cuna, vamos a ver si este año también lo son. Eh, Esas preguntas fueron quizás las principales que tenía. Sí, sí. Bueno, seguimos en contacto entonces. Acá vamos a llegar hoy. Suerte con la actividad número 3, ojalá que la puedan realizar. Espero que las puedan enviar también en base al plazo que les propuse. Y bueno, ya buscaremos otras formas de comunicarnos, pero vamos a seguir en contacto. Espero que tengan muy buena semana. Adiós, chau, chau.